Abramos nuestra Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 4. Éxodo, capítulo 4, versículos del 1 al 9. Éxodo 4, versículos del 1 al 9. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. En los capítulos anteriores que hemos ido analizando, hemos podido hasta ahorita comprender que Dios le había revelado a Moisés que él sería el instrumento para la liberación del pueblo de Israel. Y además Dios le reveló a Moisés y le dijo cuál era su nombre. O sea que el nombre de Dios no es Dios. La palabra Dios, el prefijo hebreo es Al, de ahí viene El Shaddai, etcétera, etcétera. Pero el nombre de Dios no es Dios, el nombre de Dios es Yo soy el que soy. O sea, tú puedes llamarte Señor, pero tu nombre es el que identifica. El Señor solamente indica tu género, masculino o femenino. Así cuando la gente habla de Dios, pues lo único que se imagina es un ser supremo. Pero el Dios de la Biblia dice, mi nombre es Yahweh, Jehová, o que significa yo soy el que soy. Además de revelarle el nombre a Moisés, Dios también le dice que cuando él llegara a Egipto, él iba a comenzar a hacer maravillas en el nombre de Dios, y también él iba a sacar al pueblo de la esclavitud egipcia. Moisés, cuando siente el llamado de Dios, le pone varias objeciones a Dios y le comienza a decir que él es tonto para hablar, que él no puede hacer esto, que él es muy débil, etcétera, etcétera. Y aquí en este capítulo 4, Moisés le vuelve a poner otra objeción a Dios, diciéndole que aun cuando Dios le dijera todo lo que le ha dicho, al llegar al pueblo, los judíos no le iban a creer. Por primera vez en la Biblia, en este capítulo 4 de Éxodo, Dios da por primera vez en toda la historia de la Biblia 3 señales. Nunca hasta este momento Dios había usado las señales para poder apuntar hacia alguna identidad de su personalidad. Y Dios comienza a decirle a Moisés, mira, ¿qué tienes en la vara? Pues es una vara. ¿Qué tienes en la mano? Una vara. La avienta al suelo, se convierte en culebra, se mete la mano al seno, se vuelve leprosa, y después la tercera señal convierte las aguas del río Nilo en sangre. En estas 3 señales que en esta noche vamos a estudiar, vamos nosotros a descubrir profundas lecciones que Dios le intentó enseñar a Moisés, a su pueblo judío y a nosotros, los que vivimos en las postrerías de los tiempos finales.
Dios usó en el Antiguo Testamento el método de enseñar a través de señales o de símbolos. Y así dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en los otros tiempos a través por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. O sea, Dios nos dice que Él a través de toda la historia del hombre se ha tratado de comunicar con el ser humano de diferentes formas. Y en el Antiguo Testamento usó señales, visiones, apariciones, sueños, se cayeron las murallas de Jericó, se abrió el río Rojo y ninguna de estas cosas ha vuelto a suceder. Y dice la Biblia, el escritor a los Hebreos, que en estos tiempos la última palabra de Dios al hombre ha sido Jesucristo. Desde el momento que la Biblia fue completada, Dios nos dice que esta es la última revelación para nosotros. Y Cristo comenzó a preparar el camino para la final revelación, diciéndoles a los que le seguían, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dichosas y felices las personas que no necesitan ver un milagro, que no necesitan ver que un ángel se aparezca, que no necesitan ver ninguna cosa espectacular para poder comprender que la fe es del corazón, no de la vista. Caminamos por fe, no por vista. Entonces, estas tres señales que Dios le dio a Moisés denotaban, en primer lugar, que aquel Dios que enviaba a Moisés necesitaba confirmar en su vida el llamado mediante tres milagros. Vamos a ver la primera señal, que es una vara que se convierte en serpiente. Y esta primera señal la encontramos en los primeros 5 versículos. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esta primera señal, que consistía en la conversión de una cosa material en una cosa sólida que era una vara, era donde Moisés se apoyaba al caminar en el desierto, convertida en un animal. Fíjense, una vara o una cosa totalmente así, comenzar a materializarse en algo vivo, era algo que nos enseña 3 lecciones en la vida cristiana. La primera lección que Moisés tenía que comprender es una lección práctica. La segunda es una lección doctrinal y la tercera es una lección sobre la salvación. Veamos pues la primera lección, que es la lección práctica. La primera lección que aprendemos de esto, de este primer milagro, no es muy difícil de descubrir, pues la vara era el instrumento, repito, en que Moisés se iba apoyando en el desierto. Y a veces también Moisés la usaba para defenderse de los lobos que querían meterse al rebaño de ovejas. Entonces la primera lección es la siguiente, que mientras Moisés se apoyara en Dios, viviría seguro y protegido. Pero cuando Moisés arrojara al suelo o desechara la ayuda de Dios, quedaría a merced del diablo. Esta lección la encontramos en Salmo 91:1, todos se lo saben de memoria. El que habita al abrigo del Altísimo vivirá bajo la sombra del Omnipotente. En el original hebreo dice, el que vive cerca de Dios vivirá protegido. Dios es como un paraguas de luz. Y dice la Biblia que cuando nosotros estamos bajo ese paraguas de luz, es lógico que estemos bajo ese paraguas de luz porque vivimos en obediencia. Pero en el momento en que nosotros
desobedecemos o hay rebelión en nuestra vida, en ese momento nos salimos fuera de ese paraguas de protección que es de Dios, y al estar en el otro lado, que son las tinieblas, en ese mismo momento quedamos a merced de Satanás. No hay más que vivir o morar bajo la sombra del Omnipotente, vivir bajo comunión con Dios. El que dice que camina en luz y anda en tinieblas es un mentiroso, escribió el apóstol Juan. Entonces, nosotros debemos de comprender que nuestra ayuda, nuestra protección, las bendiciones que recibamos, todo esto viene porque estamos confiando y diciéndole a Dios, Señor, te necesito inmensamente todos los días de mi vida. Pero en el momento en que tú arrojes esa vara, el momento que le digas a Dios, esto no es tu protección y no te necesito, debemos recordar lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 7. También se lo saben de memoria. Someteos a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Aquí se nos muestra que el que vive sometido a Dios, el diablo automáticamente va a huir de ti. Nunca se nos dice que le digamos al diablo, diablo, quédate ahí, o diablo, vete para afuera, etcétera, etcétera. Se nos dice que él automáticamente huye de nosotros cuando nos ve bajo la sombra del Altísimo. ¿Quién se va a acercar a hacer guerra con alguien que vive protegido por Dios? Cuando los poderes del mal pasan por tu casa en la noche y ven que estás ahí viendo Dragnet y Rambo y pornografía, etcétera, etcétera, ahí se quedan y les hablan como a 20,000 más, vénganse, aquí está la fiesta hoy en la noche. Y rodean tu casa y se meten a la cocina y se meten a tu cuarto y se meten a todos lados porque les has abierto la puerta. Pero cuando pasan los demonios por tu casa, cuando pasan por tu vida, y dice la Biblia que él como león rugiente anda buscando a quien devorar, y te encuentran protegido bajo el Señor, y orando, y leyendo la palabra de Dios, ni siquiera se preocupan en subirse al techo de tu casa. Huyen de tu casa, porque no pueden penetrar la fortaleza de Dios. Entonces, esta primera lección es importante, porque el secreto para vencer a Satanás consiste en apoyarse y depender constantemente de Dios. Dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el original griego dice, echen mano o saquen fuerzas de Dios, porque ustedes no tienen ningunas. Entonces aquel cristiano que está todos los días usando el medio de gracia, que es la oración y la palabra de Dios, está constantemente fortaleciendo su vida interior, porque dentro de nosotros no existe nada que pueda hacerle frente a Satanás. La segunda lección de la vara es una lección doctrinal. ¿Recuerdan ustedes en el Salmo 2:9 y en Apocalipsis 2:27 que la Biblia nos dice que el Señor regirá con vara de hierro a las naciones? Entonces la vara nos habla en segundo lugar de un poder para gobernar. ¿Pero qué significa la vara arrojada en la tierra? Nos habla claramente del poder gubernamental delegado a los gobernantes de las naciones. ¿Y de qué manera han usado los poderes y los gobiernos esta autoridad delegada por Dios? La han usado al servicio de Satanás. ¿Saben ustedes que en el Apocalipsis capítulo 17 dice Juan que vio una bestia montada por una mujer ramera? Y esta mujer ramera estaba vestida de joyas, de color púrpura, de oro precioso, etcétera, etcétera. Y en el nombre llevaba un nombre blasfemo, y el nombre era Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. La Biblia dice que esta mujer estaba montada sobre una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y entonces el Espíritu Santo le comienza a explicar a Juan lo que significan las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y le dice el Espíritu Santo a Juan a través del ángel, mira Juan, yo te voy a explicar el misterio de la bestia. Las 7 cabezas de la bestia son 7 reinos.
Y le dice a Juan, 5 han existido. Uno es y otro está por levantarse. Y después el 8º será la bestia que sube del abismo. Las 7 cabezas que tenía la bestia representan los 7 imperios que el mundo ha conocido gubernamentales. El primero fue Asiria, los egipcios, los babilonios, los medos y los persas y los griegos. En el tiempo de Juan le dijo el ángel, 5 han caído. Uno es, o sea, en tiempo de Juan, el 6º era Roma. Y le dice, el 7º está por levantarse, que son la última forma de gobierno a través de los 10 cuernos, que es la última forma de gobierno que va a existir en el mundo antes que venga Cristo. Y nos dice que el 8º será el anticristo. Vean ustedes qué exactitud. La Biblia dice que primero van a quedar 10 naciones en el mundo. Se va a levantar una 11ª nación, de acuerdo a Daniel 7 y 8. Este cuerno, que se llama en Daniel el cuerno pequeño, va a derrumbar a 3 reyes. ¿Cuánto es 11 menos 3? Nos quedan 8. Tanto en Daniel como en Apocalipsis nos dice que el 8º gobernante del mundo será el anticristo. Entonces nosotros comprendemos que ahí al pintar el Espíritu Santo en el Apocalipsis a la bestia con las 7 cabezas que representan los 7 imperios mundiales, la Biblia nos dice en Apocalipsis que todos los imperios del mundo han sido controlados por Satanás. En 1 de Juan 5 el apóstol dice, el mundo entero está bajo el maligno. Y la Biblia dice en Apocalipsis 16 que cuando venga la batalla del Armagedón, todos los demonios irán a posesionar a todos los reyes de la tierra para reunirlos en el valle de Josafat o en el valle del Megido, donde se llevará a cabo el monte de la matanza, que en hebreo se llama Armagedón, donde se juntarán todas las naciones para pelear a 150 kilómetros de Jerusalén, que es donde queda el valle del Megido, y rodearán a Jerusalén, y ahí se llevará a cabo la Tercera Guerra Mundial. Entonces, esta segunda lección doctrinal nos habla de que esa vara es el poder que Dios ha delegado en las naciones y que ha estado bajo el poder de Satanás. Ahora recordemos que así como Moisés agarró por la cola a la víbora, así también al final Jesucristo agarrará a las naciones y las regirá con vara de hierro finalmente. Y la tercera lección de la primera señal es una lección para la salvación. Se nos dice que al arrojar a la tierra la vara, ésta se convirtió en serpiente y Moisés huyó de ella. ¿Cuál es el primer simbolismo en la Biblia de Satanás? Una serpiente. Dice en Génesis 3:1 que en forma de serpiente, y ahí la palabra hebrea es hashash, que significa el que resplandece o luz muy fuerte. Satanás se presenta como serpiente y en Apocalipsis 12 se nos vuelve a decir, este es la serpiente antigua, el dragón, el diablo, Satanás, que engaña al mundo entero. Muy bien, entonces esto nos habla que al arrojar la vara Moisés a la tierra, nos habla de lo indefenso que el hombre está delante de Satanás. Pues la Biblia dice que el pecador está bajo el poder de Satanás. Vean ustedes en el libro de los Efesios, capítulo 2, de qué forma se describe el poder satánico sobre cualquier persona ahorita, en esta noche, en este salón, que no esté bajo la sangre de Jesucristo. Y dice Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. O sea, recuerden que Moisés, en cuanto se convierte en culebra, comienza a huir o a tratar de escaparse de la culebra. Dice Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Escuchen, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vean ustedes que la Biblia aquí describe que todos nosotros, antes de ser cristianos, llevábamos una corriente. O sea, la Biblia describe una corriente que va de arriba hacia abajo y una corriente que va de abajo hacia arriba. Todos los que no éramos antes pecadores, íbamos atraídos hacia la destrucción, así como la gravedad atrae cualquier cosa más pesada que el aire hacia el centro de la tierra. Así era una ley que nos atraía y por eso fumábamos, tomábamos, adulterábamos, robábamos, hacíamos cosas y no sabíamos que íbamos derechito a nuestra propia destrucción. Y dice la Biblia que el que nos energetizaba, el que nos engañaba y nos decía, vénganse, aquí está lo bueno, era Satanás. Y dice la Biblia que hacíamos los deseos de la carne. Si mi carne me decía atole en la noche, comía atole en la noche. Gancitos marinela. Esa mujer es más guapa que mi esposa, me iba tras esa mujer. Estábamos siempre diciendo a la carne, sí, lo que la carne pida se lo doy. Ahora el Espíritu Santo entra a nuestra vida y comenzamos nosotros, dice Pablo, a golpear este cuerpo y a decirle a esta carne, no. Y te me quedas quieta, y que calles y ahí se me queda quieta. ¿Por qué? Porque el que no tenga disciplina de su cuerpo va a ser eliminado de la vida cristiana. Pablo tenía un grande temor de que habiendo sido heraldo, predicador de muchos, por la falta de disciplina en su cuerpo pudiera ser eliminado. Y es muy triste que hay muchos cristianos que no han aprendido la lección elemental de la vida cristiana. Esta carne tiene deseos. Y tiene deseos todos los días. Y los deseos luchan contra mi espíritu. Dice el apóstol Pedro, les ruego que os abstengáis de los deseos de la carne que luchan contra el alma. Entonces, esta última lección nos habla claramente que los israelitas habían estado bajo el poder de la esclavitud, igual que nosotros, y solo el poder de Dios los pudo librar. Esta señal estaba diseñada para enseñarles esa lección. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, venció el poder de Satanás. Y con su sangre preciosa, aquel que venga y se ponga bajo esa sangre, Satanás, al ver la sangre de Cristo cubriendo tu vida, no tiene ninguna parte ni negocio en tu vida. Entonces es maravilloso que nosotros podamos comprender estas lecciones tan preciosas para nuestra vida cristiana. Vayamos a la segunda señal. Y está en el libro de Éxodo capítulo 4, en los versículos del 6 al 8. Y en la segunda señal también encontramos 4 lecciones para la vida cristiana. Vamos a ver en qué consistió la segunda señal. Versículo 6. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuélvete a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Entonces, en esta segunda señal encontramos lo siguiente. Vamos por orden. La lepra en la Biblia es el símbolo más grande, escúchenme muy bien, es el símbolo, el retrato más grande del pecado. Esto lo encuentran en Levítico capítulo 13 y Levítico capítulo 14. ¿Por qué la lepra es el símbolo más grande del pecado? Por 4 razones. Número 1, porque la lepra aparecía y aparece todavía en los que la tienen al principio como una manchita insignificante. Así era una cosita que aparecía, ay, pues no es nada, ahí la dejo. Número 2, esa manchita chiquitita se propagaba y crecía a una velocidad vertiginosa. Número 3,
era sumamente contagiosa, al grado que cuando Jesucristo vino, los leprosos andaban con campanas, y cuando entraban a algún pueblo comenzaban a sonar la campana, y la gente se comenzaba a esconder en todos lados, y el leproso tenía que hacerle saber a la gente que él estaba leproso por medio de una campana. Y número 4, la lepra es un símbolo del pecado, no solamente porque aparecía como una mancha insignificante, se contagiaba inmediatamente, se propagaba inmediatamente, sino que también no tenía curación desde el punto de vista humano. Esta segunda señal nos va a enseñar 4 lecciones grandísimas espirituales para nuestra vida. Número 1, nos enseña en primer lugar el poder de Dios. El hecho de que Moisés haya metido su mano, fíjense nada más qué poder de Dios, ¿no? Moisés mete la mano al seno, el seno es el corazón, recuérdenlo, ¿verdad? El corazón. Y en el momento que saca la mano, Moisés ve que en segundos, lo que estaba sano se convierte en leprosa, y al volverla a meter y vuelve a sanar, nos demuestra el poder de Dios para herir o para sanar. La Biblia dice en Deuteronomio 32:39, yo soy el que hago la llaga y yo soy también la que lo vendo. Demostraba con qué rapidez Dios puede afligir a cualquier persona y bendecir a cualquier persona. Bendecir a cualquier persona, maldecir con la misma rapidez lo que Dios se había tratado de dar como bendición al principio. Dice uno de los salmos, Dios deshace como polilla lo más apreciado del hombre. Tus riquezas que tienes ahorita, tu vida que tienes feliz y contenta, de la noche a la mañana, Dios te puede dejar en la bancarrota. Dios, con la misma felicidad que tienes ahorita, salud, y que estás contento, y el doctor me dijo que mis exámenes están perfectos, mañana puede Dios permitir que te enfermes. Dios puede, así con su poder, bendecir y también maldecir, sanar y curar. Número 2, la segunda lección que aprendemos en esta segunda señal es que la carne no sirve para la obra de Dios. La mano de Moisés nos habla del instrumento que Dios iba a usar. En este caso, la mano de Moisés con la vara levantada era el símbolo de la liberación del pueblo de Egipto. Dios le enseña a través de esta lección lo que dice Romanos capítulo 8 del 5 al 8. La carne debe ser hecha a un lado en la obra de Dios. Veamos qué dice el apóstol Pablo en esta carta a los Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Este principio, esta enseñanza, se nos muestra con una claridad más grande en el sacerdocio levítico. Los sacerdotes bajo el orden levítico no podían entrar a ministrar a Dios, a estar en la presencia de Dios, más que cubriendo todo su cuerpo con una ropa especial que Dios había diseñado para ellos. Las vestimentas de los sacerdotes bajo el orden levítico consistían en 7 piezas de ropa. Tenían el efod, el manto, la cintura, la diadema, etcétera, etcétera. Y si les faltaba algo de esta ropa, no podían entrar a ministrar delante de Dios. ¿Qué significaba esto? Que al entrar a la presencia de Dios tenía que entrar la carne cubierta con las vestiduras de Cristo. Y sabemos que ahora Cristo nos ha vestido con sus ropas de justicia y que ahora estamos delante de Dios vestidos y no desnudos.
Y ahora que estamos nosotros con Cristo, debemos recordar que todos los días tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Hay una armadura que está colgada que cuando te acuestas ahí la pones y te levantas y dice la Biblia, vístanse del Señor Jesucristo y despójense del viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos de esta vida. Entonces, qué importante es que nosotros comprendamos que la carne en la obra de Dios no tiene absolutamente ni parte ni derecho. Lo que no es hecho, escúcheme muy bien, lo que no es hecho en la obra de Dios a la manera de Dios no tiene la bendición de Dios. La obra de Dios hecha a la manera de Dios tiene la bendición de Dios. Entonces no tratemos de hacer la obra de Dios usando medios ilícitos, no tratemos de ganar las almas usando medios ilícitos, sujetémonos y pongámonos bajo el gobierno de Dios y del Espíritu, y el Espíritu Santo nos dirá la forma, nos dará los medios, porque si no hay medios no es de Dios, y toda la obra de Dios tiene que ser hecha conforme al patrón de Dios. La carne no tiene lugar en la obra de Dios. Ahora también vean ustedes en esta segunda lección que la mano leprosa, simbolizando la carne, simboliza también la naturaleza corrompida del hombre bajo la maldición. La mano leprosa simboliza la naturaleza corrompida del hombre bajo la maldición. La mano leprosa simboliza la naturaleza corrompida de nosotros y la mano del hombre no puede ser usada por Dios. Cuando el poder divino interviene y le dice a Moisés, métela otra vez y vuélvela a sacar, la mano leprosa de Moisés era blanca como la nieve. ¿Qué dice 1 Corintios 6 del 9 al 11? No erréis, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los maledicientes, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Dios intervino en tu vida y Dios intervino en mi vida. Y todos mis pecados del pasado, mis adulterios, mis fornicaciones, las cochinadas que hice, los malos pensamientos, cuando vengo a la cruz de Cristo, aquello que era leproso porque estábamos leprosos, bajo el poder de Dios, nos transforma y ahora dice Dios, son santos y sin mancha delante de mí. Qué cosa tan maravillosa saber que el poder de Dios nos ha limpiado como la mano leprosa de Moisés. En tercer lugar, la tercera lección dentro de la segunda señal es la necesidad de servir a Dios humillados. La necesidad de servir a Dios humillados. Para que Moisés no se exaltara demasiado con el poder de la vara, porque recuerden que la vara era aquello que cuando golpeó el Nilo se convirtió en sangre, cuando golpeó la tierra se convirtió en piojos, y para que Moisés no dijera, ándale, qué Rambo ni qué Rambo, y esta vara, pues para que no se le subieran los humos, Dios le recuerda a Moisés lo corrompido de su corazón. Quiero que observen lo siguiente, cuando Moisés metió la mano, no fue la mano la que contagió el corazón, sino fue el corazón lo que corrompió la mano. No es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale del corazón es lo que verdaderamente ensucia. Vean Marcos capítulo 8. Qué cosa más interesante y más importante. Fue cuando metió la mano que el seno la volvió leprosa. No la mano convirtió en lepra al corazón, dice Marcos 8, versículo 14 al 16, y es el Señor Jesucristo hablando. Marcos capítulo 8, del 14 al 16, y dice, y habiendo olvidado de traer pan y no tenían pan consigo en la barca, les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Versículos 21 al 23. Y les digo, ¿cómo es que no entendéis esto?
Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Quiero que vean ustedes en el milagro del ciego lo siguiente. Los fariseos comenzaban a pensar de que las cosas externas eran las que tenían importancia en la vida religiosa de Israel. Y veían que los judíos no se lavaban las manos y tus discípulos no se lavan las manos. Y Cristo les muestra a través del milagro del ciego que al momento de sanar al ciego, Cristo le escupe en los ojos. ¿Se imaginan los judíos? ¡Qué cochino! ¿Pero cómo es posible? Y Jesús les enseña más adelante que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale de nosotros. Dice Jeremías 17:9, porque perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién le conocerá? No hay mayor daño que te puedas hacer tú mismo que cualquier otra persona. No es cierto que tú eres así porque tu mamá fue así. No es cierto que tú eres así porque tu padre fue lo peor, o tu mamá le decían Juana la Loca o la Poquianchis de Jalisco, o porque naciste en un hogar pobre. No es cierto. No es el medio ambiente, ni me digas si cambiar esposo sería mejor, o si tuviera una esposa mejor crecería más en Cristo. No es cierto. La Biblia dice que las maldades y todo lo que nosotros somos, lo somos porque dentro de nosotros llevamos la corrupción. Y en el momento en que desechemos la vara y la vara de Dios, en ese momento recordámoslo, que todo aquello que pongamos nosotros va a salir manchado por la lepra que existe en nuestro corazón. Y la cuarta lección de la segunda señal es la siguiente. No solamente nos hablaba del poder de Dios, que la carne no sirve para el servicio de Dios, la necesidad de vivir humillados delante de Dios, sino que en cuarto lugar, el pecado escondido y expuesto. Cuando la mano se mete, el corazón afecta la mano. No es lo de afuera lo que nos contamina, sino lo que sale de dentro del corazón. La lección es la siguiente: la limpieza en nuestra vida cristiana debe comenzar en el corazón. Dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice uno de los salmos, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo íntimo me has hecho conocer tu voz. La Biblia dice que cuando nosotros estamos viendo pornografía, malos pensamientos, deseando dinero, deseando ese coche, lo que entra de afuera entra, y aquí entra un pensamiento pornográfico, aquí entra otra mujer que no es mi esposa, aquí entra un negocio ilícito y comienza a afectar nuestra vida interior. Pero si nosotros guardamos nuestro corazón y no permitimos que nada de lo de afuera entre y nos contamine y nos ensucie, entonces nosotros podemos vivir una vida santa delante de Dios. La santidad es algo que se lleva aquí adentro y esta santidad tiene que manifestarse hacia afuera. Podemos tener cara de San Bartolomé de las Casas y de San Martín de Porres con los hermanos y poner así la hermanita cara de Santa Catarina y muy dulce y esto y el otro, y cualquiera diría, la hermana ya nomás le faltan las alas y va directo al cielo, hasta es novia de San Gabriel. ¿Y quién viera a la hermanita en su casa cómo le grita al esposo? ¿Quién viera a ese diácono cómo le grita a la esposa y cómo trata como sirvienta a su esposa en su casa? ¿Quién viera a los jóvenes ahí en el zócalo y arrepiéntanse de sus pecados y al llegar a su casa, lávame los trastes, que te los lave la sirvienta? ¿Se dan cuenta qué fácil es externamente vivir la vida cristiana, pero Dios ve el corazón? Moisés tenía que entender que el pecado es lo que realmente contamina hacia afuera. El corazón leproso nos representa o simboliza el pecado escondido. La mano leprosa nos representa el pecado expuesto hacia afuera. Vean 1 Timoteo capítulo 5. En otras palabras, cualquier pecado escondido será expuesto delante de Dios, tarde o temprano. Dice 1 Timoteo 5,
del 24 al 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Si tú, mi hermano y mi hermana en Cristo, tienes en tu vida un pecado escondido, si tienes ahí dentro de ti algo que has venido acariciando, ya lo tienes guardadito y lo papachas, ya chemequela, chiquito, y comienzas a coquetear pues una película pornográfica a la semana, una canita al aire, una copita de vez en cuando, una mirada a las piernas de mi secretaria de vez en cuando, y cuando el cristiano comienza aquí adentro escondidamente a acariciar el corazón, la Biblia dice que algún día Dios va a sacar para que todos vengan y vean tu mano leprosa. Lo que está escondido será expuesto a la luz de los hombres. Y antes de que el mundo vea lo leproso y lo leprosa que estás, Dios te da la oportunidad de arrepentirte de tus pecados, de arreglar las cuentas con Él para que tu pecado no sea publicado algún día. Y finalmente, la tercera y última señal, Éxodo 4, del 8 al 9. Y Dios le dice a Moisés, si aconteciere, o sea, si no creen estas dos señales, ya sería el colmo, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes qué señales? Fíjense, el Dios que convierte así una madera en una serpiente y que con una velocidad increíble puede hacer lepra o sanidad, herir o bendecir, maldecir o bendecir, ya si no creyeran esas dos señales. Quiero que vean ustedes que la tercera señal es el juicio de Dios. Y dice así: si aconteciere que no te creyeren ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. El río Nilo era la misma vida de Egipto. Sus aguas cada año se derramaban para regar y fertilizar las cosechas de miles de personas en Egipto. Y esta última señal le demostraba a Moisés, al pueblo judío y a nosotros también, que Dios puede convertir una bendición en maldición, y en lugar de la vida puede dar la muerte, puede dar en lugar del fruto la corrupción. Esta tercera señal es para los que no hacen caso a las primeras dos señales. Y esto nos habla, en último lugar, de las consecuencias de no oír la voz de Dios a tiempo. Vean Proverbios capítulo 1. Esta última señal nos habla de que Dios convertiría entonces las aguas del río en sangre y nos muestra las consecuencias de no oír las primeras veces que Dios nos habla, lo grave que es no obedecer a la voz de Dios. Por lo cual dice en Hebreos, si oyeres esta noche su voz, no endurezcáis tu corazón. Y dice Proverbios 1, del 28 al 33. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Dios habla una vez, Dios habla dos veces, la tercera vez
es el juicio de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Y acabemos leyendo Malaquías, que está antes de Mateo, es el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 2. Malaquías, capítulo 2, versículos 2 al 3. Dios se despide de su pueblo de Israel en este libro. Malaquías es el último mensaje al pueblo de Israel, y creo yo, con los acontecimientos de Irak y lo que está pasando en el Medio Oriente, que Dios nos está diciendo: estoy tocando trompeta, quiero que sepan que cuando los jugadores saltan a la cancha, los espectadores saben que el juego va a comenzar. Y ahorita estamos viendo que los espectadores, que van a ser los personajes finales de las profecías, que es la batalla del Armagedón, están saltando a la cancha. Estamos viendo cómo se están conglomerando ahí, en ese lugar geográfico, en el Medio Oriente, donde la Biblia dice que será la última tercera guerra mundial. Estamos viendo ahí la concentración más grande de todas las armas nucleares del mundo. ¿Y qué nos está diciendo Dios? Levanten las cabezas, porque ustedes no están en tinieblas, para que el día los sorprenda como ladrón en la noche. Y creo que estas palabras que le da Dios a Malaquías, a su pueblo, son palabras para nosotros, para que decidamos ya de veras servir y consagrarnos a Dios. Y dice Malaquías 2, del 2 al 3, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. ¿Saben ustedes que en Irak fue donde se construyó la primera ciudad? Si ustedes leen Génesis 10:10, ahí fue un hombre llamado Nimrod el que construyó Babel. Y fue la primera construcción para la confusión de las naciones. Y ahorita se traslada lo que comenzó y lo que inició geográficamente las civilizaciones humanas. Vemos que se va a consumar en el mismo lugar geográfico donde comenzaron las civilizaciones humanas. ¿Sabían ustedes que en Irak estaba el huerto del Edén? Ahí estaba geográficamente el huerto del Edén. ¿Cómo lo sabemos? Porque si leen Génesis 2, ahí estaba el río Tigris y Éufrates. Y el río Tigris y Éufrates, ahí está precisamente corriendo la tierra de Irak. La palabra Irak se le cambió a principios de este siglo. Antes se llamaba de otro lado, ¿verdad? Y se le va a cambiar el nombre a Babilonia, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 18. Y la Biblia dice en estos momentos: decídanse de corazón, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Prefiero que seas como paleta helada o caliente, porque yo abomino a los tibios. Ya deja de tener un cristianismo leve y que hay nomás el domingo y nomás esto. Dios quiere ahorita antorchas para Cristo. Dios quiere cristianos encendidos, santos aquí internamente, que todos los días vivan cuidando su vida interior espiritual y que sean poderosos en las manos de un Dios como lo fue la vara en las manos de Moisés. Y Dios sigue buscando hombres y mujeres que puedan pagar el precio de la consagración. Los ojos de Jehová recorren toda la tierra buscando a un hombre que tenga un corazón recto enfrente de él para demostrar a través de él su poder. Se encontrará ese hombre, se encontrará esa mujer en esta noche entre nosotros. Despidámonos en oración. Te damos gracias por tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, porque ahora Cristo les dijo, cuando los judíos le pidieron señal, y Él les contestó, señal no les voy a dar más que la señal del Hijo del Hombre, porque como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez,
Así el hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y al tercer día resucitará. Padre Santo, la señal más grande que nos has dado ha sido la resurrección de Jesús. ¿Qué más queremos con saber que Él vive? ¿Qué más buscamos ver y satisfacer la carne cuando la señal más grande es que nuestro Redentor vive? Y si tú levantaste a Cristo, a nosotros también nos levantarás juntamente con Él. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que este es el momento de consagrarnos a ti. Este es el momento en que muchos de ustedes, hermanos en Jesús, deben ya entregarle áreas a Dios que Él viene. Los cascos de los caballos del Apocalipsis ya se escuchan en las nubes. El plan de Dios está por consumarse y viene el día de la paga, dice el Señor. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar y dar a cada uno según sus obras. Padre, encuéntranos sin tener nada de qué avergonzarnos, como obreros que trazan bien tu palabra, porque la confusión en la iglesia, la confusión en el mundo, la confusión en la política va a ir cada vez aumentando más y más, pero los entendidos comprenderán todas las cosas. Muchos serán engañados, y mirad que nadie os engañéis, porque se levantarán falsos profetas. Y ahora es la hora de que surgirán diabólicamente miles de hombres, falsos profetas, que engañarán, si es posible, a muchos de los escogidos. Te pedimos, Padre Santo, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestra forma más racional de vivir. Como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque sin santidad nadie verá a Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya.